Shalom hermanos, paz y bendiciones. Le doy toda Rabá y Yahvé por permitirnos poder compartir un programa más, compartir de su palabra. Estamos acostumbrados siempre a las 9:30, 21:30 a empezar el programa. Hoy empezamos un cachitín más tarde, pero le damos gracias a Dios por poder compartir de su palabra. Y hoy vamos a hablar un tema, ¿sí?, que creo que conocido por todos, un capítulo conocido por todos, creo que el Salmo 23, pero vamos a compartir y desarrollar un poquito más el Salmo 23 y hablar con respecto a las promesas. ¿Qué pasa cuando Dios te entrega una promesa, una bendición? Por ejemplo, personas que han recibido y vos vas a ser pastor y vos vas a ser evangelista, que Dios tiene grandes promesas para tu vida y de repente te encontrás en un desierto, que empiezan a suceder cosas como que el ministerio no se activa, como que tu vida no sale adelante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Hay un proceso, ¿sí? Podés recibir esa bendición, esa palabra la recibiste con gozo, o resulta que estabas en la plenitud del crecimiento en la palabra, en las cosas, y de repente te empezó a ir mal y no sabes por qué te empezó a ir mal, no sabes qué pasó en el medio. Amén. Y hoy quiero compartir en eso, desarrollar lo que es el Salmo 23, ¿sí? Y ver cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Y muchas veces, por esta es tan dura la prueba, tan difícil, muchos terminan ya ni siquiera dan la gloria a Dios y se terminan muchos apagando y no saben por qué. ¿Qué es lo que pasó en el medio? O cuando se quisieron acordar, se apartaron del camino de Dios. Porque Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello otro y me pasó esto. Y esta situación los llevó a que hoy están preguntando, ¿por qué, Dios mío, esta situación? ¿Qué pasó en el medio? Amén. Entonces, hoy quiero compartir lo que es el Salmo 23 y hablar un poquito de todo esto. Pero como siempre acostumbramos, antes de comenzar, vamos a orar. Pero antes de orar, quiero saludar a mi hermana Diana. ¿Cómo estás? Shalom, bendiciones. Shalom, hermano Franco, shalom a toda la audiencia. Damos gracias al Padre Eterno que permite una vez más poder estar transmitiendo en vivo. Son las 22:45. Damos gracias al Padre. Como ustedes saben, hay programas que por ahí no lo pudieron escuchar, no solamente en la radio, sino también a través de YouTube. Pueden por ahí van a encontrar prédicas como del noviazgo, el casamiento, el Shabbat, cuál es el propósito. Son estudios para que ustedes puedan o tomarlos, bajarlos, compartirlos. La palabra de Dios no se negocia, sí, es para el crecimiento, para edificación, para liberación. La palabra es para un cambio en nuestras vidas. Amén. Entonces todo lo que sea para edificar, gloria a Yahvé, porque es su palabra y Él es el que se va a glorificar. Amén. Amén. Vamos a comenzar orando y les recordamos también a los oyentes que usted se puede comunicar con nosotros al número 11 38 42 0200, 11 38 42 0200. Allí puede enviarnos su pedido de oración, su comentario, su sugerencia y al final del programa estaremos orando. Amén. Padre eterno, venimos ante ti por medio de tu Hijo amado Yeshua para pedirte perdón por nuestros pecados, nuestras iniquidades. Quema ahora con el fuego de tu Espíritu Santo, Padre eterno. Hoy, Yahvé, te pido que seas tú dirigiendo, tú hablando a través de nuestras vidas. Te pido, Padre eterno, que estés tocando cada alma, cada corazón, Padre eterno, rompiendo toda atadura espiritual, todo aquello que impide que podamos recibir de tu palabra. Corta ahora, Padre eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua, todo espíritu de letargo, todo espíritu inmundo que impide que podamos compenetrarnos en tu palabra, buscar de tu presencia, toda atadura espiritual, toda ceguera,
Toda fortaleza cae por tierra en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Activa tus ángeles, guerrero custodio, que ya comiencen a batallar, limpiar los aires, bendecimos los rollos, las revelaciones, Padre eterno, porque tuyo es el poder en la gloria, la alabanza, Padre eterno, y los ministerios son tuyos, Padre eterno, porque son para tu gloria, Padre eterno, no para gloria del hombre, Padre eterno, Yahvé Sebaón. Por eso oramos, Padre eterno, te pedimos el don del conocimiento y discernimiento para poder leer entendiendo de tu palabra y todo lo que podamos leer quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y nos ayudes a ponerlo por obra, oh Yahvé. Te pedimos por favor, oh Yahvé, que saques toda estructura de nuestras vidas, porque tú no eres estructura y tu estructura no es nuestra estructura, Padre eterno. Tus caminos no son nuestros caminos. Por eso ruego a ti, Padre eterno, que cortes toda estructura, toda fortaleza, todo aquello que mal hemos aprendido y no es de ti, Padre eterno. Sácalo de nuestras vidas y ayúdanos, Padre eterno, a tomar de tu palabra y a poder seguir en tu camino y crecer en tu palabra. Y en ese momento de dificultad, tu Espíritu Santo esté trayendo a memoria esta palabra, tu palabra, para poder estar firme. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Bueno, seguimos con la palabra. Antes de iniciar con el Salmo 23 y a desarrollar la palabra, tal vez nos escuchan por primera vez, tal vez es la primera vez que encienden la radio o están viéndonos o escuchando a través de YouTube. Nos habrán escuchado que decimos Yeshua, esta es la Biblia. Habrán escuchado judíos mesiánicos. ¿Qué es esto? ¿De qué tratan? Presten atención con respecto a esto, hermanos. Muchas veces se han inculcado y me han inculcado, muchas veces han escuchado Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y no. Porque Testamento, lo que nosotros muchas veces por estructura de todo nos dicen Antiguo, Nuevo Testamento y no entendemos lo que estamos diciendo. Y acá uno tiene que aprender y entender, ¿sí? Lo que estamos diciendo. Con respecto a testamento, ¿sí? Testamento es un legado que uno deja cuando fallece, deja un legado, una herencia a personas, deja una heredad, ¿sí? Pero si el testador, la persona, está viva, ese testamento queda invalidado. Entonces, no podemos decir el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Si el testador, si Jesús, Yeshua, está vivo, queda invalidada su palabra. Entonces, ¿de qué sí me habla la palabra? Y habla muchas veces la palabra, promesas. Porque es un Dios de pactos, Dios de promesas. Yo no puedo hacer pacto con Él, no tengo que ofrecerle a Él, pero Él me lo dio todo. Amén. Aleluya. Entonces, pactos solamente Dios hace con el hombre, no el hombre. No haga pacto de diezmo, ofrenda, no. Están mal aprendiendo las cosas de Dios y fuera de lo que es la Biblia. El pacto, fíjense, lean la Biblia en toda su parte, es el pacto de Dios que hace con el hombre, ¿sí? Y nada invalida lo que hace Dios con el hombre. El hombre sí invalida porque no es perfecto, pero lo que Dios dice es perfecto y se cumple y es así. Amén. Por eso son pactos que no se rompen y tienen una herencia, una heredad. Por eso son eternos los pactos de Dios. Por eso los pactos permanecen hasta el día de hoy, porque son eternos y porque no lo hizo el hombre, lo hace Dios directamente. Porque el pacto del hombre se invalida porque el hombre es carne, falla, se equivoca, ¿sí? Pero en lo de Dios es perfecto. Amén. Entonces ya sabemos que es un Dios de pactos, un Dios de promesas. ¿Por qué leemos? Porque muchos van a tomar, no, el Antiguo Testamento es para los judíos, el Nuevo Testamento es para la iglesia. Y se van a encontrar en un bache, se van a encontrar en una confusión, porque el que nació en Israel
Jesús, el que nació en Israel, que después han traducido su nombre, porque nos vamos a encontrar con Jesús, Jesus, Yeshua. ¿Cuál es el verdadero nombre? ¿Qué tiene que ver todo esto? Fíjense que nació en Israel, ¿sí? Y el nombre es Yeshua, que la traducción significa salvación, porque él vino a traer salvación a su pueblo. Y pueblo se refiere a todos, ¿sí? Todo aquel que en él cree es parte de un pueblo, parte de un remanente, parte de su pueblo. No dice iglesia tal, con tal denominación, tal nombre. Él viene a buscar una novia pura, santa y sin mancha. Viene a buscar un pueblo santo, no una denominación. Y ahí vienen las estructuras, porque todo es... Porque la iglesia del apóstol, la iglesia pentecostal, la iglesia... No. Dios viene a buscar un pueblo limpio, puro y sin mancha. Amén. Y ese mismo nació judío, y judío tiene un propósito de que él haya sido judío, porque la traducción significa de que él, de judío, de alabar a Dios, de buscar de Dios, ¿sí? Viene de Yadá, ¿sí? Si bien Jalel significa alabanza, pero significa alabar a Yahvé. Ahora, ese mismo Yeshua que murió y resucitó, no dejó de ser judío, sigue siendo judío. ¿Se entiende? Y el solamente tenerlo en mi corazón, porque Él es el león de Judá. Siempre hemos escuchado el león de Judá. Sigue siendo el león de Judá. Amén. Él no dejó de ser. Y Él es el que puso el nombre a su pueblo. No es que la iglesia deja de ser porque ahora son los judíos, ahora es la iglesia, ahora... Eso es del hombre, no es de Dios. Dios no hace excepción, ¿sí? Él viene a buscar un pueblo y tiene que ser santo. Y santo viene de la palabra santidad, que significa apartado para Dios. Amén. Bueno, volviendo al tema de Salmo capítulo 23, vamos a ir, esto da para 2 o 3 programas, ¿sí? Es bastante, pero quiero ir compartiendo y desmenuzar un poquito esto. El Salmo 23, vamos a leer un poquito, dice: Yahvé es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. No solamente vamos a compartir esto, sino que quería compartir con ustedes también el tema que al principio estaba hablando, del tema de las promesas. ¿Por qué el tema de las promesas? ¿Cuántas promesas hemos recibido de Dios? Es más, cuando vos aceptás a Jesús y Yeshua en tu corazón, Dios ya te regala dones, promesas, cosas. Y tal vez hayas recibido a través de un profeta la palabra de Dios que te he dicho por ahí, y vos vas a abrir una puerta, o vos vas a ir por naciones y vos vas a hablar palabra de Dios, y vas a, tal vez haya recibido una palabra o algo, o tal vez cuando empezaste en el camino fue todo ese amor, ese crecimiento, y ¿qué pasó ahora? Pasaste un desierto, un problema, X motivo, y notás que algo pasó en el medio, ¿sí? Algo que te terminó o enfriando, o algunos se terminaron apartando del camino porque no entendieron algo. Amén. Y hoy quiero hablar con respecto a eso, el tema de las promesas, el desierto y la bendición, ¿sí?
Y tiene que ver con tres cosas. Primero, el descansar en Yahvé, descansar en Él, ¿sí? Por eso el día del Shabbat. Shabbat significa reposo, pero no tiene que ver en reposo con acostarse a dormir. Tiene que ver aprender a descansar, es el ensayo. Todos los Shabbat que uno puede celebrar o festejar esa única vez por semana, es aprender, es el ensayo de aprender a descansar en Dios. Es dejar tu rutina, tu trabajo de lado, los problemas de lado y dedicar ese día para la búsqueda de Dios. Amén. Ese es el ensayo que se hace cada reunión, cada día, es aprender a dejar el problema de lado, la dificultad, la discusión, todo esto de lado y aprender a vivir, a descansar en Dios. Fe es la certeza de los que se espere, la convicción de algo que no se ve, ¿sí? Las cosas de Dios no puedes, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello para poder recibir más unción de Dios, y te vas a dar cuenta que si la salvación hubiera sido por hechos, por cosas que uno tiene que hacer, directamente en vano vino Jesús, en vano vino Yeshua. ¿Por qué? Porque el propósito del que Él vino, porque es imposible cumplir los mandamientos y tiene un porqué y un propósito. Porque yo no lo voy a poder cumplir, pero en Él sí lo voy a cumplir, porque en Él está la perfección. Él cumplió los mandamientos, por eso la muerte no lo pudo retener, porque no había pecado en Él. Amén. Entonces, yo puedo alcanzar esa plenitud, cumplir esos mandamientos mediante su Hijo amado Yeshua. Yo tengo que poner de mí, sí, tengo que hacer mi esfuerzo, pero la plenitud y puedo completar su obra mediante Él, porque sin Él nada yo puedo hacer. Amén. Entonces la fe es algo que yo puedo alcanzar, pero no por mi fuerza, no porque yo lo doy claro, sino porque Él es. Amén. Y después está el tiempo. Y el tiempo de esa bendición, el proceso y la preparación, es el tiempo no el nuestro, el tiempo de Él. Y para que se pueda entender un poquito, ¿sí? Porque Dios tiene que formar, no te va a dar en bandeja las bendiciones. Fíjense que muchas veces te dice, vos vas a ser un pastor, y de repente ven que pasan años y no llega ese ministerio y digo, ¿qué pasó, Dios mío? Tú me dijiste que iba a ser pastor, tú me dijiste que iba a ir por las naciones, tú me dijiste esto, Padre eterno, que yo iba a poner las manos sobre los enfermos y iban a ser sanados. Sí, pero para poder activar ese ministerio, primero Dios te tiene que formar. Amén. Voy a ir compartiendo de la palabra desde el principio de la palabra hasta el fin de la palabra, porque todo es para mí. Amén. Y un ejemplo de esa transformación, la de Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En ese momento era Abraham, ¿sí? ¿Y qué le dijo Dios? Le dio una bendición, le declaró y le dijo, va a ser tanta, pero tanta tu descendencia, que si alguien pudiera contar las estrellas o la arena del mar, también así también va a poder contar tu descendencia. Va a ser tan grande la bendición, ¿sí? Hay algo maravilloso que Dios le entregó. Pero ¿qué pasó? Abraham salió de la tierra que Dios le dijo. Él ni sabía dónde iba a ir, pero Dios lo fue guiando a esa tierra que se la conocía como Canaán o Canaán, ¿sí? Resulta que dijo, esta tierra la daré a ti y a tu descendencia, y Dios le entregó esa bendición y esa palabra. Cuando llegó en ese momento era Abraham. Resulta que tuvo un proceso, una transformación en su vida, porque él dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, pero él se llevó a Lot, su sobrino, con él.
Dios le dijo, sé obediente, sal de tu tierra, de tu país. Llevó un pariente. Cuando Lot se separa de Abraham, Lot se separa de Abraham, ahí comienza esa transformación en Abraham, donde Dios hace el pacto con él, donde Dios cambia su nombre, pero todavía no le había dado una descendencia, ¿sí? Y ahí empieza uno a impacientarse y Dios mío, ¿qué pasó? Si tú me diste la promesa, ¿a quién le voy a dar toda esta herencia, toda esta bendición? Si tú me dijiste que iba a tener hijos y de repente, ¿quién va a heredar? El siervo que yo tengo trabajando conmigo. Y esto es para que se pueda entender. Y lo hago con algo secular. Yo quiero tener un cuchillo y puedo diseñar un cuchillo, ¿sí? Tengo el material, pero tiene procesos para poder hacer un buen cuchillo. Puedo hacer una pieza, lo tengo que poner al fuego, tengo que moldearlo, tengo que trabajarlo, ¿sí? Sacar esa escoria para que sea todo el material uniforme y sea bueno. Después uno lo tiene que trabajar, tiene que darle el filo y por último se le da el templado y esa dureza que hoy conocemos en los cuchillos. Ahora, si vos salteás uno de esos procesos, por ejemplo el templado, vos podés tener el mejor diseño del cuchillo, el mejor mango, la mejor estructura, mejor material, ya lo formaste todo. Y resulta que lo vas a utilizar y se te partió. Porque no tenía el tiempo, el proceso que tenía que tener ese material. Puedo diseñar un vaso, puedo diseñar una taza. Y resulta que yo me salté un proceso y le puse agua caliente, ¡puf!, se rompió. Así Dios hace con nuestras vidas. Nuestra vida tiene un proceso, pero este proceso depende de nuestra comunión y en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Obviamente si yo lo quiero para ayer, no para ya lo necesito. Yo quiero esa bendición ya. Pero desde que Dios sacó a Abraham de esa tierra hacia esa tierra prometida, y desde que Dios le dio esa promesa de Isaac, esa descendencia, pasaron 14 años. Fue un trato con Abraham, porque cambió su nombre, cambió el nombre de su esposa. Y Sara no podía tener hijos. ¿Y cuál era el propósito de que las mujeres eran estériles? En su mayoría. En su mayoría el varón tenía que orar por la mujer para que pueda tener hijos, porque no podían tener hijos. ¿Y cuál era el propósito de esto? Que Dios se quería glorificar. A pesar de la edad que tenía Abraham o Sara, que no podían tener hijos y que tenía una edad avanzada, no hay nada imposible para las cosas de Dios. Amén. Por eso digo, una cosa es tiempo, pero no en mis tiempos. Hay un proceso, ¿sí? Y ese proceso, si yo te doy las cosas en bandeja, la bendición te la doy en bandeja, no hay cambio en una persona. Y Dios te quiere transformar. Para Dios no hay nada imposible. Si Dios quiere, te cambia de un día para el otro. Lo que quiere es que vos puedas entender que tiene un proceso ese cambio. Y para que tengas ese proceso, te lleva al desierto. El desierto es el trato donde se forman los creyentes, donde se forman los maestros, donde se forman los siervos de Dios. Pero el desierto no fue creado, esas pruebas, donde Dios trata, donde Dios te moldea, no fue diseñado para que vivas en el desierto. Fue diseñado para que vos tengas un proceso. Amén. Y ahí Dios quiere tratar con tu vida. Ahí quiere tratar Dios con mi vida. Porque Dios tiene mucho por formar en mi vida. Por cada uno de nosotros. Amén. Y esto es un trato. Esto es algo que Dios está tratando con nuestras vidas. Y esto que me quiero referir. Muchas veces yo no entendía y hasta
ha habido momentos que yo he cuestionado y hoy pido perdón a Dios. Porque uno no tiene que cuestionar las cosas de Dios. Porque cuando vos cuestionás a Dios, lo único que haces, lo que hace el enemigo es infiltrarte un pensamiento y empezás a cuestionar, ¿y por qué Dios esto? ¿Por qué aquello? Lo único que haces es alejarte de Dios. Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida y en mi vida también. Y si Dios dijo, vas a ser pastor, vas a ser maestro, cada uno tiene un ministerio, pero ese ministerio se desarrolla en el Espíritu. El mismo Dios es el que lo desarrolla. Y no es para la gloria del hombre. No es para decir, yo soy el pastor, yo soy el profeta, el apóstol. Aquellos que no tienen ni la menor idea de lo que es un apóstol. Apóstol significa enviado. Porque en el momento de Yeshua, Dios envió, Yeshua envió, Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, enviados para tal propósito. ¿Sí? Entonces muchas veces hablamos y no tenemos ni la información ni la menor idea de lo que estamos diciendo o haciendo. Amén. Todos nosotros somos vasos, instrumentos en las manos de Dios. El ministerio es de Él, no es nuestro. Muchos lo utilizan, tal pastor, tal hermanito, tal maestro. Sos un vaso, sos un hermano. La gloria, el único maestro es Él. La única palabra, esa profecía, esa palabra de vida, sin esa palabra sos nada. ¿Se entiende? Y uno dice, porque yo soy el profeta. Si Dios no quiere hablar, no va a salir ninguna palabra de tu boca. Amén. Entonces vos no sos el profeta. Dios es el que habla. ¿Sí? Entonces, muchas veces hemos leído, Yahvé es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Amén. Quiero detenerme ahí, porque lo hemos leído millones de veces, pero tal vez no estamos entendiendo lo que Dios está queriendo decirnos. Yo no entendía lo que Dios quería decirme. Dios me decía, Franco, tenés que, orar bajo el Salmo 23, bajo el Salmo 91, porque es muy parecido. Y yo no entendía, yo puedo orar, pero ¿y qué quería decirme Dios con esto? ¿Qué quería hablarme? Lo he leído montones de veces. Pero ¿por qué Él es mi pastor? Nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y vamos a compartir ahora, ¿sí? Vamos a ir a ver lo del pueblo de Israel, porque muchos han hablado de Israel cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida. Porque ellos pecaron, hablaron mal, pero no saben que todo creyente tiene que atravesar lo que atravesó el pueblo de Israel en ese desierto. Muchos no entienden que todos tienen que atravesar esa situación en un momento, en algún punto de su vida. Lo atraviesan. Lo mismo que atravesó Job con todas esas cosas. En algún momento Dios tiene que moldear y hacer pasar al hombre para que pueda entender y moldearlo y prepararlo. Si Dios te entrega la bendición, llegas a acomodarte y no hay ningún cambio, ningún paso. Muchos tienen por costumbre, van a la iglesia, sí, porque el pastor va a entregar y después, pastor, ore por mí, pastor, no. La palabra, la escritura, la palabra de Dios, es para que nosotros podamos tener esa comunión con Dios y para que podamos desarrollarnos y orar a Dios, y Dios va a oír nuestra oración. El pastor hace su ayuno, sus oraciones, ¿sí? Pero Dios a él escucha. Muchos quieren esa comodidad y se acostumbra a tener
esa comodidad. Resulta que el pastor se aparta para Dios y resulta que no mira tele, se guarda, escucha alabanza, participa en la alabanza, está en la vigilia, esto, lo otro. Y el otro vive mirando la tele, que sale de acá, sale de allá, no se aparta para Dios, pero después quiere la bendición. Hermano, usted que es de ayuno y de oración, ore por mí. Hermano, usted que tiene toda la unción. El hermanito tiene la unción porque dobla rodilla, porque ayuna, porque busca de la presencia. Querés la bendición de Dios, doblar rodillas, buscar de la presencia de Dios, porque la unción es para todos, pero todo aquel que le busca de corazón. Por eso las bendiciones no vienen en bandeja, son peleadas. ¿Sí? Las bendiciones de Dios son batalladas en el espíritu. No llegan así nomás en bandeja. Hay una batalla en lo espiritual. Amén. Y voy a explicar con respecto a esto, ¿sí? Con respecto a lo que hoy hablaba de descansar en Elohim, ahora voy a ir a Éxodo, ¿sí? En un ratito voy a ir a Éxodo y vamos a leer capítulo 3, un poquito más adelante. Pero quiero explicar esto de descansar en Yahvé, en Elohim o en Dios, fe en Dios y tiempo en Dios. Resulta que vos recibiste palabra de Dios, como la recibió Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y te daré esto. Bendición, pero fue inmenso lo que Dios entregó para su vida. Después transitó por un desierto, Abraham. ¿Sí? Y lo que voy a compartir ahora de Israel cuando salió de Egipto, ¿a dónde tenía que ir? Fíjense, vamos a leer un cachito de lo que es Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, y dice: dijo luego Yahvé, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Habla que Dios iba a sacarlo de la tierra de aflicción a una tierra próspera que fluye leche y miel. ¿Sí? Ahí Dios entrega una promesa, una palabra que va a hacer. Pero ¿qué pasó? Israel tuvo que salir. Vinieron las plagas y bueno, van a ir a adorar al Dios, creador de los cielos y de la tierra. ¿Hacia dónde van? A las promesas que tienen que alcanzar. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve el descanso en Elohim, la fe en Elohim y el tiempo en Elohim? Resulta que cuando Dios entrega una palabra, el enemigo no quiere que la recibas. ¿Se acuerdan cuando Yeshua comparte la semilla, esa palabra que llega a tierra fértil? Que a unas se quedaron en pedregal, otros se quedaron en camino. Bueno, por ejemplo, Dios te dice, estás sano. Y el enemigo va a venir con todo y va a querer sembrar duda y decir, mediante persona, che, pero no estás enfermo, mirá cómo estás. O va a venir mediante un médico, usted tiene cáncer. Pero Dios te está diciendo que estás sano, que estás entero. Y el enemigo dice, tenés 3 meses de vida. Entonces, hay una palabra de Dios que te dice, estás sano, hay una promesa. Y para alcanzar esa bendición,
hay un trayecto, hay un desierto, donde el enemigo va a querer invalidar tu fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios te entregó una palabra. Vos vas a ir a naciones y resulta que viene el desánimo, viene, ¿qué pasa? Que ahora todo me sale mal, que resulta que no me llaman en ningún lado, no voy a ningún lado. ¿Y qué es esto? Que Dios me dijo que iba a ir a naciones a hablar de su palabra y de repente te empezás a enfriar. Y el enemigo dice, pero vos no tenés palabra de Dios. Y empieza a venir la duda, el desánimo, la angustia. ¿Sí? Por eso va a ver que el enemigo va a querer atacar en ese desierto, desanimándote, desalentándote. ¿Sí? Por eso es la fe que uno tiene que tener para poder alcanzar esa bendición. El descansar en Elohim es, fíjense si prestan atención lo que dice la palabra, porque ahora leímos que Dios ya le entregó una promesa al pueblo de Israel. Dice, Yahvé es mi pastor, nada me faltará. ¿A dónde lo llevó? Al desierto, donde no había agua ni alimento, no había nada. Ahí lo lleva. Yahvé es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué pasaba en el calor terrible del día? Elohim ponía una nube. Y en el frío del desierto, cuando se oscurecía, era un frío inmenso, Elohim ponía el calor sobre su pueblo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjense que en el medio del desierto le faltaba comida y todos los días comiendo lo mismo. Presten atención a esta palabra. Quiero que vayan a Oseas. La palabra de Oseas dice algo muy importante, ¿sí? Oseas capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, hablaré a su corazón. Dios lo llevó al desierto para probar su corazón a ese pueblo. Esa prueba, esa dificultad, donde no había alimentos, donde no hay agua, en el medio del desierto, no es que estuvieron un día. Fíjense ahora, viene la crisis, se fue el dólar por las nubes y se va todos los precios y ahora con qué compramos y el sueldo se devaluó. Y nosotros tenemos un poder adquisitivo, no estamos en el pleno desierto, no es literal. Pero fíjense cómo Dios los llevó a un lugar donde no había agua, donde no había alimentos. ¿Para qué? Para que aprendan a descansar, que Dios es el que suple, que Dios es el que entrega el alimento, que Dios es el que te sustenta, que Dios es el que te guía. No es con tus fuerzas. Ahí en el desierto vas a luchar, pero te vas a cansar de luchar y te vas a dar cuenta que te vas a fatigar y no es con tus fuerzas porque el alimento proviene de Él. De ahí vino el maná, que significa, ¿qué es esto? ¿Y dónde se los dio? ¿Se los dio en el medio del campamento? No, tenían camino que caminar fuera del campamento para ir a buscar. Y no es que podían traer para todos los días, no. Todos los días tenían el alimento, pero tenían que ir a buscar el alimento y Dios le iba a probar su fe, porque es más,
los que recogieron doble para decir, bueno, me guardo para mañana, para el desayuno, digamos. ¿Qué terminaba pasando? Se terminaba llenando de gusanos, de bichos. Pero lo que Dios daba para ese día alcanzaba y era de bendición. Dios tenía que tratar con su pueblo y decir, hay que descansar en Él. La fe, si vos perdés ese foco, la fe es la brújula, es la unción, vos tenés que tener un objetivo, es la meta. Dios te dijo que vas a ser maestro y el enemigo te dice, no, vos no sos maestro. Y va a querer intimidarte, va a querer poner duda. No, pero vos no servís para hablar, vos no servís para dar la palabra. No tenés palabra para todos los días. Vos no sos nadie. ¿De dónde sacaste? ¿Quién te dio la autoridad para hablar? ¿Quién sos para venir a hablar de la palabra? ¿Dónde está el fichero? ¿Dónde está el número de fichero de culto? ¿Quién sos vos? Yo soy nadie. Es Dios el que habla a través de uno. Amén. Y uno tiene que tener la certeza y entender que Dios te dice, vos sos maestro y no es con tu fuerza. Dios es el que va a hablar. Dios es el que va a enseñar. Cuando entendamos eso. Entonces, la fe es para poner ese escudo contra los dardos del enemigo diciendo, vos no podés. Sí puedo en el nombre de Yeshua. Amén. Muchas veces el enemigo te va a querer debilitar en la fe, te va a querer tirar abajo, donde Dios te dice, yo te voy a bendecir con un trabajo, y resulta que ese trabajo no llega, porque te dice, no, porque vos no podés. No. Dios te entregó una bendición, una palabra, Dios cumple. No es hombre para no cumplir. Pero Dios está probando tu corazón. Amén. Te lleva al desierto porque quiere hacerte entender que Dios es el que te sostiene. Amén. Por eso nosotros encontrábamos en Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Fíjense que el pueblo de Israel estaba en el medio del desierto, donde el que sale ahí del desierto no logra cruzarlo muchos por el calor, por el fuego, por la falta de agua. Ellos no iban y tenían un estanque ahí con ellos. Muchas veces Elohim los puso al borde. ¿Por qué? Aprendan a descansar. Fíjate que cuando no descansas en Dios, vienen los nervios, las crisis. ¿Y qué pasa? Con los nervios viene toda la compañía de todo lo que viene detrás, porque los nervios activan todas esas enfermedades, porque los nervios es la enfermedad silenciosa. Y ahí empieza que la diabetes, que el colesterol, que todo por los nervios. ¿Qué te está diciendo Dios? Dios te pone en las pruebas, y a mí me pasa en mi vida, donde Dios está apretando esa prensa y diciendo, aprende a descansar en mí. Porque todos tenemos que aprender a descansar en Él. Entonces, ahí está el descanso. Ahí tiene que estar la fe y entender que es en los tiempos de Dios. Que está en los tiempos de Yahvé. Amén. Entonces, uno tiene que entender esta situación. Fíjense que muchas veces, por ejemplo, lo que hoy está viviendo Argentina, hoy nada, porque hay palabra de Dios, porque en este país le dieron la espalda a Yahvé. Yahvé hizo mucho por Argentina, es una tierra muy bendita, pero hicieron muchos pactos. Muchos de los creyentes le dieron la espalda a Dios. Y hoy va a atravesar las consecuencias de que se le dio la espalda a Dios. Dios lo que ama al pecador, no ama el pecado. Amén. Y Yahvé está queriendo que volvamos a Él. Que nos humillemos, que nos rindamos de todo corazón. Que hagamos su voluntad.
Amén. Por eso, muchas veces cuando quiere venir el enemigo a acusarte y decir, no, porque vos no podés, porque vos no sos, porque, mirá, Dios no te escucha. Es el enemigo que quiere debilitar tu fe diciendo, Dios no te escucha, vos no podés. Dios te entregó una promesa. Esa promesa se desarrolla en el Espíritu. Las bendiciones se la toman en el Espíritu, en la santidad. Por eso muchas veces cuando dicen, y yo declaro esta bendición, no, por más que declares, por más que hagas, es lo que Yahvé quiere, en el tiempo que Él quiere, y las cosas tienen que ser como Él quiere, no como nosotros chicos malcriados, no porque yo quiero, porque yo quiero, porque yo quiero. Muchas veces lo que nosotros queremos nos daña nuestras vidas. Muchas veces las cosas que nos gustan y desagradan a Dios, por algo desagradan, termina dañando nuestras vidas. Mejor sea lo que nos guste, lo que a Dios, a Yahvé le agrada, porque eso es lo que hace bien a nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a una pausa musical y seguimos compartiendo de su palabra. Bueno, hermanos, seguimos compartiendo la última parte de lo que es el Salmo 23, ¿sí? Si bien hablábamos al principio, hemos compartido de la experiencia de vida que tuvo Abraham en ese momento. Fíjense que cuando vos te adelantás y no es en los tiempos de Yahvé, un ejemplo, Yahvé le dijo que iba a tener descendencia, pero él se adelantó y Sara también dice, bueno, toma a mi sirvienta por mujer y el hijo que de ella es como si le hubiera dado yo. Y no era el tiempo de Yahvé, ¿no? Entonces tomó a Agar, ¿sí? Se apresuró, no era en el tiempo de Yahvé. Y resulta que de Agar salió Ismael, y de Ismael los 12 príncipes, que hoy en día los conocemos como los árabes que rodean a la tierra de Israel. Hasta el día de hoy se vive en conflicto a causa de una mala decisión y apresurarse en un tiempo que no era el de Yahvé. Porque la bendición llegó de Yahvé, pero también una mala decisión terminó afectando hasta el día de hoy. Entonces, cuán importante, porque los hechos tienen consecuencias. Uno puede pedir perdón, puede decir, Dios mío, perdóname, me equivoqué. Pero las acciones, las actitudes tienen consecuencias, tanto para bien como para mal. Entonces, cuán importante es esperar en los tiempos de Yahvé. Cuán importante es entender, por algo nos cuesta horrores. Por algo nos cuesta horrores. Pero ¿qué pasa? Toda nuestra vida es un ensayo. Y el tiempo, por ejemplo, del pueblo de Israel cuando salió de Egipto hasta la tierra de Canaán, era un camino, ¿sí? Hay una parte de Sucot, cuando ellos van avanzando, era un camino de 11 días. Terminaron dando vuelta 40 años. Y muchos perecieron en el desierto. ¿Pero por qué? Porque no entendieron que las cosas eran en el tiempo de Yahvé, ¿sí? O sea, el tiempo de la preparación en el desierto lo vas a determinar vos. Cuán permeable sos para las cosas de Yahvé. Cuánta fe tenés en Yahvé. O sea, esa fe va a determinar también el tiempo. Porque si vos lo crees y lo entendés, significa que vas a pasar el problema, pero sabés que ahí está la bendición y vas a tomar de esa bendición porque vas a alcanzarlo. Amén. Y ese tiempo lo va a determinar tu fe y lo va a determinar el descansar en Él.
Porque si vos lo querés ya, y viene esa ansiedad, llega un momento que en algún momento te vas a debilitar porque estás tan ansioso de querer recibirlo y parece que no llega más ese día y después terminás cometiendo errores como le pasó a Abraham y como a muchos de nosotros que hemos metido la pata y después, ¿y ahora qué hago? Amén. Entonces, lo importante es aprender a descansar en Yahvé, tener fe en Él y entender que es en los tiempos de Él. Si alguno de estos tres no entendemos, muchas veces no alcanzamos esa bendición. Y muchas veces están en stand-by esas bendiciones. ¿Por qué? Porque esas bendiciones se las toman en el espíritu. Si vos entras a cuestionar a Yahvé, ¿y por qué Yahvé por esto? Es como el pueblo de Israel que vivía en el Egipto. Nosotros estábamos mejor en Egipto, donde teníamos alimento. Ahora vinimos a este lugar, en el desierto, donde no hay comida, no hay agua, no hay esto. Y empezaban a cuestionar. En vez de glorificar. En vez de darle la gloria a Yahvé. Y así es el hombre. Muestra cómo es el hombre. Porque Dios tiene que tratar. A ver, ¿realmente crees en mí? ¿Realmente me adorás? ¿Realmente me buscás? Entonces, Dios tiene que tratar y en ese trato moldea tu vida. Y esto va a depender mucho de estas tres cosas. Por eso necesitamos entender que todo esto es para nuestro bien. Tenemos que entender que Dios nos llamó, ¿sí? Nos dio esta promesa, pero Dios quiere hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Somos una piedra, una roca, un diamante. Para que quede un diamante hay que pudrirlo, tiene su proceso. Amén. Entonces, eso es a medida que Dios, Yahvé, va trabajando en nuestras vidas. Bueno, hemos compartido lo del Salmo 23. Hay otros capítulos para compartir. Se ha extendido un poco la hora. Pido disculpas. Pero esto da para otros programas más que podamos compartir de su palabra. ¿Sí? Y también vamos a ir al nuevo pacto, porque también esto se ve en el nuevo pacto. Así como lo vemos en la tierra de Israel cuando salió de Egipto hacia la tierra de Canaán, ¿sí? También pasa en los tiempos de Yeshua y también con discípulos, lo vamos a ver con capítulos y versículos para que vean que todos lo han atravesado y está en toda su palabra. Amén. Hemos compartido de Génesis, donde Abraham atravesó esto. Hemos compartido lo de Moshe cuando le habla para que salga a hablar ahí al pueblo, porque Yahvé quería sacar de tierra de Egipto hacia la tierra que fluye leche y miel. Y vamos a ir más adelante compartiendo más de su palabra. Amén. Vamos a culminar el programa. Si bien terminamos un programa, pero seguimos en comunión con el Padre. Amén. Vamos a orar y bueno, orar para que también podamos seguir compartiendo en los próximos programas, terminar de hablar de todo esto. Amén. Padre eterno, te damos toda Rabá, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pido, Padre eterno, que si algo ha salido de nuestras bocas y no ha sido agradable a ti, te pido perdón, Padre eterno. Te pedimos perdón y te pedimos que tu presencia esté obrando. Te pedimos, Padre eterno, que tú seas, Padre eterno, y tú nos estés dirigiendo. Padre eterno, ponemos este programa en tus manos. Tuyo es el poder, la gloria, la alabanza. Te pedimos por el conocimiento y discernimiento para que podamos leer entendiendo y aprender cada vez más y más de tu palabra. Que nos ayudes a seguir creciendo espiritualmente, que nos ayudes a buscar de tu presencia, Padre eterno. Arranca toda comodidad, todo ese letargo, toda esa estructura, todo esto que no nos permite crecer en tu palabra, en tu obra, en la búsqueda de ti, de tu presencia. Rompe ahora toda estructura, quema con el fuego de tu Espíritu Santo. Hoy a veces, Sebaón, enciende el fuego de tu presencia en nuestras vidas y saca todo aquello que hemos mal aprendido.
sácalo de nuestras vidas y ayúdanos a hacer tu voluntad. Ponemos en tus manos los ministerios, las reuniones, los programas, todo en tus manos, Padre eterno. Te pido aún por aquellos que se habían apartado de tu camino, que hoy puedan volver a tu camino. El que se había debilitado se pueda afirmar en tu camino. Y el que está firme pueda continuar firme, Padre eterno, en tu camino hoy, Yahvé. En tus manos depositamos todo. Te damos muchas gracias. En nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, quería saludarlos. Paz y bendiciones y hasta un nuevo programa.